En una sociedad donde la línea entre lo humano y lo artificial se desdibuja cada vez más, aparece una pregunta inevitable. ¿A dónde nos lleva la evolución de la IA? Aquí, exploraremos los confines de la tecnología y la humanidad y nos sumergimos en las complejas problemáticas del futuro. ¿Cuál es el límite ético de nuestras propias creaciones? Les damos la bienvenida a un viaje donde las máquinas desafían nuestros límites y percepciones de lo que significa ser humano. Utopía. Miradas a las inteligencias. Los datos están en todas partes. Cada acción que realizamos, cada decisión, cada clic, se puede convertir en un dato. Desde hace décadas, hemos acumulado cantidades inimaginables de datos que hoy son el cimiento sobre el que aprende y opera la IA. Pero aunque sean datos cuantificables y aparentemente objetivos, no son neutrales ni representan a toda la humanidad, sino que reflejan nuestras propias creencias, prejuicios y desigualdades, replicándolos dentro de los sistemas de inteligencia artificial. Es lo que conocemos como sesgos, una huella humana que sigue presente, incluso en el mundo de la tecnología. Los sesgos son alguna perturbación o prejuicio que se da en la inteligencia artificial, pero tienen tres grandes orígenes: los técnicos, los sociales y los cognitivos. Cuando hablamos de sesgos técnicos nos referimos, por ejemplo, a lo que puede salir mal con una máquina estadísticamente hablando. Puede generar, darle importancia a algo por sobre otra cosa porque ve patrones que nosotros no vemos, puede fallar en sus relaciones estadísticas. Los sesgos sociales son los sesgos que nosotros tenemos estructuralmente en nuestra sociedad y quizás con los que estamos más familiarizados y que tienen que ver, por ejemplo, con prejuicios hacia ciertas minorías, por género, por raza o por cualquier otra característica que puedan tener. Y esto se ve reflejado en los datos de entrenamiento del sistema de inteligencia artificial. Y por otra parte tenemos los sesgos cognitivos. Y estos son clave cuando los entendemos en el rol que tienen los desarrolladores de inteligencia artificial. Porque nosotros como seres humanos, nuestros patrones cognitivos lo que hacen es que, como a diferencia de la inteligencia artificial, no podemos procesar todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos importancia a ciertas cosas por sobre otras. Y esto tiene que ver con cómo nos criamos, con nuestra educación, con a qué nos vemos expuestos, con nuestras experiencias sensoriales incluso. Entonces es muy importante entender cómo esos sesgos cognitivos pueden afectar el diseño de un modelo, la interpretación de variables o incluso los datos que yo escojo para entrenar una inteligencia artificial. Cuando los sistemas de inteligencia artificial comenzaron a masificarse para automatizar funciones como contrataciones en empresas, predicción de riesgo bancario o apoyo en seguridad, se hizo evidente que los sesgos sociales preexistentes no solo estaban siendo reproducidos, sino que en algunos casos eran amplificados. Un caso emblemático es el de Amazon en 2010, donde un sistema de reclutamiento automatizado mostró preferencia por candidatos masculinos, discriminando a las mujeres debido a los datos históricos con los que fue entrenado. Hasta hace, yo diría, 10 o 15 años atrás, lo que se trataba de hacer era como enseñarle a la máquina las formas en que nosotros razonamos, por ejemplo, reglas. Y los seres humanos, le tratábamos de decir esas reglas a la máquina. En un momento, hace un par de decenas de años, empezó a tomar mucha fuerza el aprendizaje automático, no solo por las técnicas, sino que también por la disponibilidad de datos que existen hoy día. Entonces, muchas de las técnicas de aprendizaje automático, incluido las redes neuronales, son técnicas antiguas que se hicieron súper potentes porque ahora tenemos muchos datos y mucha capacidad de procesamiento. Tú le expones a la máquina a una serie de ejemplos, ¿ya? Esto puede ser imágenes, puede ser texto, pueden ser tablas de información, así como lo que tiene el banco de uno, que uno se imagina que tiene como su nombre, su saldo, las veces que le han depositado, las veces que uno ha sacado dinero. ¿Ya? Todo eso pueden ser datos con los que uno podría entrenar una inteligencia artificial en particular. Y le voy a mostrar esto y lo que le voy a decir a la máquina no es sigue esta regla, sino que mira todos estos ejemplos y trata de encontrar los patrones que hay en esos ejemplos para que después puedas decirme, por ejemplo, en el caso de los créditos, la gente que sí pagó créditos o la gente que no pagó créditos, cosa que en el futuro, cuando veas un caso nuevo, puedas decidir, este se parece más a la gente que sí paga crédito o a la gente que no paga crédito.
La IA puede amplificar estereotipos y sesgos raciales, de identidad sexual o socioeconómicos si se alimenta de datos que reflejan estos prejuicios. Esto ocurre porque los algoritmos aprenden de patrones históricos y culturales que incluyen discriminación, y sin corrección, esos sesgos se perpetúan en las decisiones automatizadas. ¿Cuál es la profesión que usted asociaría con esta persona? El problema no son los estereotipos, sino los sistemas de poder que hay detrás que los crean. Bueno, esta es la más sorprendente de todas, la policía rompiendo los cánones del uniforme. Se ve como que hay muchos sesgos para poder, no sé, ser parte de una tribu, una comunidad. Sin duda yo creo que está sesgada la impresión y cómo nosotros intuimos cosas. Claramente por, las experiencias que hemos tenido en el pasado, pero sin duda sería difícil para mí decir que, por ejemplo, él que tiene el pelo largo y hacerle alguna profesión a la que yo ya le atribuyo cierta formalidad. Es un hecho que gente, yo qué sé, mujeres, gente racializada, etcétera, pues lo tiene mucho más difícil llegar a posiciones como con más poder en la sociedad. No podemos decir que los sesgos son malos porque igual hacen que, no sé, uno pueda relacionar, ya sea algo beneficioso, algo peligroso, algo que pueda hacer de ayuda a uno. También hay en parte rasgos como que no dependen de uno, sino por ejemplo el color de piel o la raza que uno tiende a asociar a profesiones o niveles socioeconómicos. No son solo estereotipos sin fundamentos, sino que también representan una jerarquía social que es real. I'm non-binary, right? So in my mind, I don't have that this half of people is closer to me, the other half of people is farther away from me. But if you train an AI model using existing data set that clearly label that this half of people, of course it's going to repeat the bias that is in the training data set because machine learning is only as good as the material you feed it for learning. Hemos visto en varias experiencias que la inteligencia artificial tiene una imagen muy estereotipada de los pueblos indígenas. Entonces, es a partir de estas observaciones y de no sentirse identificados en la inteligencia artificial que está el proyecto que ahora está en plena ejecución de crear este modelo entrenado por nosotros que responda a nuestras preguntas y a nuestras, a nuestra idea de nosotros mismos. Ahí, que es arte, inteligencia artificial e indigeneidad. Somos un colectivo de varios países de Latinoamérica y también Inglaterra, que estamos desarrollando un prototipo de inteligencia artificial a partir de los pueblos indígenas de Sudamérica. Yo creo que es como todos los aparatos. El peligro que veo es que es como todos los aparatos. Tu linda cámara fotográfica tiene el mismo contenido ideológico que para sacar fotos bonitas. La inteligencia artificial de alguna forma tiene esa cualidad de homogeneizar todo, pero bueno, la verdad es que uno se acerca a esas herramientas no con un afán creativo, sino más bien con un afán de conocerlo y después poder hacer otras propuestas, esta vez sí creativas en relación a eso. Por lo menos esa es la intención del colectivo que ahora estoy representando.
But the great thing about nowadays language models is that it has the way to self-reflect. It can change its own inference, it detect its own bias simply by doing what we call alignment tuning. So in the Collective Intelligence Project and CIP.org, we have been working with Anthropic, with many Hugging Face and so on, many organizations on the ways to alignment tune. And so in this sense, it can be purposefully telling the AI models the code of conduct. For example, if you show it a lot of photo, instead of saying that, oh, this look like a man, this look like a woman, this look like Audrey Tang and something, you can also teach the model that it should be face blind, that it should explain what the expression means, it should explain what anger or happiness or joy or emotion and so on, but without re-identifying those stereotypical labels or even saying that, oh, that's Audrey Tang. So this is the kind of behavior, like a code of conduct you can train into the AI models. La respuesta que uno tiene respecto a qué diversidades incluir va a quizás lo más obvio o más fácil, que es que tengamos un equipo diverso. Sin embargo, si uno lo piensa a conciencia, tener diversidad de personas no necesariamente te va a garantizar que eso va a transformarse en un diseño inclusivo. Si nosotros decimos queremos generar algo para mujeres, ¿ya? Vamos a tener que tener mujeres en nuestro equipo de diseño. Pero ¿qué pasa si las experiencias de esas mujeres son muy uniformes? Nos interesa entender a las personas que va a afectar esta aplicación, este sistema, este software, lo que sea que hacemos con inteligencia artificial. Entonces las minorías que tenemos que ir agregando, las diversidades, la riqueza está en cómo planteamos el problema. Y para eso necesitamos conocer experiencias, tener datos diferentes, levantar datos que no existen, ir donde personas, entender su contexto. Si nosotros no generamos un diseño contextualizado, o lo que yo trabajo, que es la idea sociotécnica, es decir, no podemos hacer tecnología sin entender la sociedad, básicamente vamos a tener como un ethics washing, un lavado ético, donde vamos a hacer como que tenemos equipos inclusivos, pero en la práctica eso no se va a ver reflejado. El feminismo de datos no habla solo de la inteligencia artificial, habla en general de la ciencia de datos, podría ser inteligencia artificial u otro tipo de técnicas, pero lo que le preocupa son los datos. Una cosa es ser mujer, pero además de ser mujer, hay otros sistemas de opresión que van más allá del género, como por ejemplo las razas. La interseccionalidad habla de, además de pelear por la igualdad entre los distintos géneros, como las distintas como capas de desigualdad estructural como que se acumulan, pero además como que se compusieran, como que no es solamente la suma de estos dos tipos de discriminación, sino que pareciera que de alguna forma se interrelacionan de una forma que lo hacen crecer más aún. ¿Ya? Y estas dos ideas las toman las autoras del feminismo de datos y las usan como luces o como lentes para entender qué está pasando en esta sociedad que está tan datificada, que tiene mucho de nuestros fenómenos simplificados o operacionalizados como datos, y que a partir de esos datos después toma decisiones. El feminismo de datos desafía eso. Dice, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo nuestros datos están de alguna manera representando desigualdades que finalmente voy a simplemente replicar con mi tecnología. Y lo segundo que dice es, está bien, eso es así, tenemos que entenderlo, pero no tenemos por qué quedarnos ahí. Lo que tenemos que hacer es usar la tecnología para desafiar el poder, para decir, quizás me faltan datos, quizás el paso 1 es recolectar esos datos de mujeres que no tenemos. Es usar los datos no para predecir quién va a reincidir, sino que quizás para predecir quién necesita más cuidados. Si bien los sesgos en los sistemas de inteligencia artificial reflejan nuestras propias inequidades, sus efectos en la sociedad son más profundos y difíciles de controlar. La inmensa cantidad de datos y procesos involucrados supera nuestra capacidad para entender completamente cómo la IA aprende y toma decisiones. Esta falta de comprensión hace que sea muy complejo asumir autoría y, por ende, responsabilidades claras, éticas o incluso jurídicas.
Pero mientras más capas también, más difícil es para los humanos entender lo que está pasando y cómo está tomando decisiones esa máquina. Y entonces ahí se empieza a hablar de lo que a alguna gente le llama la opacidad de la inteligencia artificial, o que son una caja negra. ¿A qué se refiere eso? A que como que entran los datos y sabemos que sale un buen resultado. Ya soy capaz de predecir bastante bien cierta cosa, pero no sé cómo lo está haciendo. Ningún ser humano sabe cómo lo está haciendo. ¿Ya? Y entonces ahí surgen nuevas áreas de investigación también, y surgen cosas como la explicabilidad, que lo que hace es decir, ok, vamos a vivir con esta caja negra, pero le voy a preguntar muchas veces a esta caja negra para tratar de entender más o menos cómo está tomando las decisiones y que yo después pueda explicarles. Cuando exigimos mayores niveles de transparencia o mayores niveles de explicabilidad, en algún grado, ya yo sé que algunos informáticos dicen que esto es muy difícil de lograr, no estamos pidiendo niveles de explicabilidad al nivel de la explicabilidad que necesita un desarrollador, ya estamos poniendo el foco en la ciudadanía, pero en la medida en que la ciudadanía sabe que esto está operando, en alguna medida esto va a poner, en el fondo los desarrolladores van a estar obligados a mejorar sus estándares. No solo la ciudadanía, sino que también los gobiernos, las políticas, las regulaciones, etcétera, que mejoren los estándares en el desarrollo y en los datos que se usan para entrenar estos algoritmos, etcétera. Desde mi perspectiva hay dos razones que lo hacen muy relevante. Una es la masividad de la inteligencia artificial, que tiene que ver con que se aplica y se va a aplicar más aún a diferentes esferas de la vida. Y cuando la inteligencia artificial se aplica, no se aplica en poquitos casos, se aplica en muchos casos, porque esa es la gran gracia de la automatización, de que puedes procesar muchos casos en muy poco tiempo. Y la otra tiene que ver con la falta de explicaciones que te había mencionado antes. Tomamos una decisión, la tomamos con mucha gente, pero quizás no sabemos cómo se está tomando esa decisión y por lo tanto no podemos aplicar los mismos juicios que hemos aplicado a las organizaciones o a las personas en el pasado, pidiéndoles justicia, pidiéndoles que nos expliquen por qué pasó cierta cosa. Si es que la inteligencia artificial no es capaz de dar esas explicaciones, las organizaciones que usan esa inteligencia artificial tampoco lo van a hacer. Esos sesgos que podrían existir cuando alguien toma una decisión en particular, porque, digamos, yo soy una persona clasista o yo soy una persona racista. Alguien puede venir y enjuiciarme, o alguien puede venir y disputar lo que yo estoy diciendo, y yo le puedo haber hecho daño a una, dos o tres personas en la vida, y voy a tener que rendir cuentas si es que eso es probado que yo efectivamente fui racista o fui clasista. Entonces voy a poder haber hecho daño a muchas más personas, más sistemáticamente que lo que puede haber hecho una persona, pero además ni siquiera tengo las explicaciones de por qué lo hice. Y entonces, ¿cómo voy a ser alguien responsable si es que no sabemos por qué está pasando? Y ese es el gran desafío que está teniendo hoy día la inteligencia artificial, y por qué se habla de cosas como accountability en inglés, que es esta idea de la rendición de cuentas y de la asignación de responsabilidad, porque más allá de esta caja negra que yo acabo de mencionar, hay hartos otros desafíos que tienen que ver con que la inteligencia artificial usualmente no la hace un equipo de personas, sino que uno reusa datos de otra gente, uno reusa a veces modelos de otra gente y los ajustas a tu caso específico, y entonces hay algunos sesgos que pueden venir de datos ajenos o pueden venir de modelos ajenos y que tienen influencia en esa inteligencia artificial que tú estás haciendo y que tú después vas a salir a vender o a desplegar en alguna organización en particular. Entonces, hay harta razón por la cual esos sesgos son mucho más complejos cuando estamos hablando de inteligencia artificial, y hay mucho por aprender todavía en cómo las vamos a tener que controlar y como hacernos cargo de ese desafío como sociedad. Para desarrollar una inteligencia artificial que contribuya a una sociedad más justa, necesitamos recopilar datos más representativos que reflejen la diversidad de nuestra realidad. Es fundamental que la sociedad civil no solo comprenda estos procesos, sino que participe activamente, exigiendo transparencia y políticas públicas, y formando parte de las decisiones que moldearán su propio futuro. ¿Podremos lograr una inteligencia artificial libre de prejuicios humanos?